Hola, muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Nos place Buenas mucho tardes. saludarlos. Hoy vamos a conversar un poquito de un tema bien interesante antes de iniciar. Entonces ustedes ya saben cuál es la tarea, ¿no? Vamos a compartir desde los Facebook personales. Ya creo que algunas personas deben estarse conectando. Bienvenidos a todos. Hoy nos acompaña un compañerito muy especial también que hace parte de nuestro equipo de trabajo. Entonces, vamos a esperar. No sé si ya hicieron todos la tareita los que están acá, compartir en las redes sociales. Yo lo abro para compartir, profe. Entras al Facebook de la Universidad de Bienestar, Bienestar UM de Bucaramanga, y le das compartir el envío porque ya estamos en vivo. Sí, ya los comencé a compartir. Ahí lo estoy compartiendo. Listo, ya tenemos 2 personas conectadas y los invitamos a que nos saluden, nos digan cómo están. Ahí nos escriban para irlos saludando. Hoy tenemos un tema bien interesante y es el afrontamiento del estrés. Es un tema que nos da mucho para pensar y obviamente para actuar. Entonces, bienvenidos a todos. Les voy a presentar a un compañero, Segundo, aquí que las personas te quieren conocer. Bueno, Ru, muy buenas tardes para todos. Encantado de poder pasar esta tarde con ustedes y hablarles un poquito de un tema que conocido por muchos y quizás en estos tiempos nos afronta a todos o a la mayoría de la población. Hoy vamos a hablar un poco sobre el afrontamiento del estrés. No sé si, Ru, primero que todo, hablaríamos algo así para iniciar, qué es el estrés, ¿cierto? Sí, ya Moni nos está saludando y bienvenidos a todos los que van llegando. Déjenos una carita, una manita arriba, un buenas tardes. Sí, vamos a empezar a hablar del estrés, pero vamos a esperar a ver quién más se nos reporta en el chat para saludarlo. Ya sabemos que Mónica nos está acompañando. También ya estamos desde Uniminuto Santander, saludarlos a los que nos ven desde Bienestar, que en nuestra página, por supuesto, y también de los que ya nos están viendo desde Uniminuto Santander. Vean, Martín ya también se reportó en el chat, yo voy a poner aquí los comentarios. Súper, muy bien, qué chévere tenerlos por acá. Bueno, como Segundo está que nos comparte y que se habla del tema. Pues, muy bien. ¿Qué es Pues el vamos a estrés? iniciar. ¿Qué es el estrés? Yo estoy que digo, ¿qué es el estrés? ¿Será que todos sufrimos de eso o yo seré la única? ¿Qué dice Segundo? ¿Qué es el estrés? Bueno, Cuéntanos, explique mejor dicho. inicialmente, pues todos hemos escuchado hablar de estrés, ¿cierto? O muchas veces en la mañana escuchamos a nuestro compañero de trabajo o nosotros mismos que nos dice, qué estrés que amaneció hoy o qué estrés tengo hoy para ir a trabajar, ¿cierto? O no les ha pasado eso. Pero en sí lo que nos dice... Está lloviendo, uy, qué estrés, me voy a mojar, me hice el blower, me pasé el cepillo, me pasé la plancha, ya. Sí, claro, ok. Qué estrés, voy a llegar tarde. Pues en sí todo el mundo habla de estrés, ¿cierto? Y diríamos que por un porcentaje del 90% de las personas de una u otra forma lo sufrimos o en algún momento de la vida lo sufrimos, ¿cierto? Yo sí creo. Pues bien, si no estamos dándonos cuenta, pues nos toca prestar atención, ¿no? Pues en sí el teórico Goldman nos dice que el estrés es un conjunto de reacciones fisiológicas que se presentan con las personas cuando sufren alguna tensión nerviosa. ¿Y de qué es? Pues de producto de diversas situaciones. Las podemos encontrar desde el ámbito laboral como desde el ámbito personal. Este teórico también nos dice que esas situaciones las viven mucho más las personas que sufren de pronto un acontecimiento de la vida. Por ejemplo, cuando pierden un ser querido. Y si lo llevamos más a
a este tiempo relevante, nos vamos al caso que estamos viviendo de pandemia, pues el estrés es como uno de los niveles más altos que tenemos. Muy bien. Martín dice acá que si es 3 o es 4, ¿qué les produce estrés, no? Ya, segundo nos está definiendo qué es el estrés. Bueno, a mí, yo quiero contar qué me produce estrés. Me voy a confesar. A confesar. Bueno, a mí me produce estrés que llueva. Quiero serles muy sincero. No me gusta que llueva. El frío no, casi no voy con el frío. Ahí ya les conté. Más adelante, si segundo me pregunta, yo les cuento por qué. Pero adelante, segundo. Pues más adelante les voy a contar como en sí como los factores que nos producen estrés a todos, ¿cierto? O algunos los más relevantes. Pues sí, en mi caso personal yo pienso que a mí me produce estrés como hay veces que las cosas no se hacen, no sé, como muy estrictas, o sea, como muy puntuales, como muy ceñidos a la norma, ¿cierto? Entonces a veces sí me estresa eso. ¿Qué? ¿Hacer las señas a la norma o no hacer las señas a la norma? O sea, cuando no... segundo. O sea, soy como muy estricto, ¿ves? En ese sentido, entonces me estresa no ceñidas a la norma. Ay. Pues lo que pasa es que el estrés en cierta forma es una respuesta natural, ¿cierto? Pero también, si lo definimos como tal, todos necesitamos algo de estrés para de una u otra forma nuestra vida funcione, ¿cierto? Porque si no, ¿cómo sería la vida si no hubiera un poquito de estrés, ¿cierto? Claro, pues imagínense ahora el estrés de las prácticas, que todos los días les pregunten. Porque si no, ya por ejemplo, si la profe no nos colocara como esa presión, pues que nos genera estrés, ay, pues me acuerdo la tarde de entregar esto o aquello. Pues yo entonces, soy el factor estresante. Seríamos como, diríamos de otra forma, como, digamos, como muy conchudos ahí al paso, hagámoslo como más despacio, ¿cierto? Entonces, en cierta forma, necesitamos algo de estrés para funcionar cotidianamente. Mira lo que dice Mónica. Dice que a mí me produce estrés no cumplir los tiempos que tenemos para dar respuesta a nuestro trabajo. Mejor dicho, trabajar. Y también si vamos a hablar de estrés, pues lo primero a tener en cuenta es que hay varios factores o varios tipos de estrés, ¿cierto? Pues inicialmente tenemos como el estrés, estrés normal. Pues es decir, en cierta medida es como un poco de ansiedad que nos ocurre cotidianamente. O cuando afrontamos situaciones que, por ejemplo, se nos riega un vaso de agua, se nos mojó el computador, eso nos genera estrés. Entonces sería como un estrés normal, ¿cierto? Que de una u otra forma sentimos cada uno de nosotros. Pero también encontramos el estrés patológico, que en ese sí ya nos echa a generar problemas físicos o ya más relevante que nos puede llevar a causar algún tipo de enfermedad. Pues entre el estrés patológico, pues lo más relevante es que las personas comienzan a sentir como a veces que sentimos esa tensión en los hombros, dolor de cabeza. Entonces ahí es cuando es como una alarma que ya estamos a pasar del estrés normal cotidiano. Sí. Y también encontramos según la OMS, hay un dato muy interesante, que el 28% de las personas sufren y es el que les voy a hablar del estrés laboral. ¿De alguna otra forma todos hemos sentido estrés laboral o no? Ay. ¿Usted no ha sentido, alguno de nosotros o de los que estamos ahí conectados han sufrido estrés laboral o no? Sí. Sí, porque de hecho tú estabas hablando de los diferentes momentos en los que se vive el estrés y sí, efectivamente el estrés hace parte de algo normal, entre comillas, ¿no? Pero no podemos normalizarlo. Es que son dos cosas, porque nuestro cuerpo de hecho se estresa desde dos espacios, ¿no? Desde ese estrés que yo necesito para movilizar, dice Mónica que ella se estresa a diario. pero también hay otra parte donde el estrés no nos está contribuyendo. Entonces, una cosa es que sea normal
y que sea una reacción de nuestro cuerpo normal, y otra es normalizarla. Sí, quiero como para hacer esa aclaración con lo que tú estás diciendo, porque de pronto alguien va a decir, ay, no, pero ¿cómo así? No, no podemos normalizar, ¿sí? Ah, no, claro. Que sea de esa manera. Lo que pasa, profe, es que hay, como le decía, el estrés normal, o sea, es cuando son relevantes, como nos decía Mónica, que ella se estresaba todos los días, en cierta forma sí es normal, pero ya cuando comienza un estrés, el que le hablaba ahorita, ya es muy preocupante, que es el estrés patológico, y ya es cuando comienzan a haber factores desencadenantes, tanto físicos como psicológicos. Entonces, ahí sí ya pasa de lo anormal. Lo que les hablaba del estrés laboral, pues muchas veces ocurre al... Hola, ¿me escucha? Sí. Ah, perdón. Lo que pasa es que muchas veces el estrés laboral ocurre porque en ocasiones asumimos tareas que no nos corresponden o tenemos ese como, o nos cuesta decir muchas veces el decir no, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos cantidad de trabajo y un compañero nos dice, nos ayuda con tal cosa y a veces no somos capaces de decirle no a ese compañero. Y esto nos comienza a generar estrés porque nos retrasa nuestro propio trabajo. Entonces, es como uno de los factores más relevantes porque hay estrés laboral, o sea, uno de los factores. Quería compartirles un dato muy importante que en el año 2000 se comenzó a hablar de hay un síndrome llamado de Burnout, no sé si lo ha escuchado. El síndrome de burnout, sí, señor. Sí, el agotamiento, sí, pues, el cansancio, el quemado. Pero mira que tú estás en síndrome. Y hay unos que se remontan muchísimo más atrás. Yo quiero decir, venga, les digo cómo se llama, que yo lo tengo por acá escrito. Una vez estaba investigando sobre los hábitos y la formación, el tiempo que según la historia y según toda esa trascendencia, se dice que el hábito se forma en el cuerpo. Y encontré que el hábito está relacionado a los efectos estresores, pero es que se me fue ahora donde lo tengo escrito. Vénganlo, mientras les voy contando, les voy diciendo. Y un doctor que fue el que empezó a hablar de los hábitos, fue el que mencionó que empezaban con 21 días, ¿no? Entonces, cuando allá lo encontré por acá, el doctor Maxwell Matz, que es un cirujano plástico, en 1950, dice que son 21 días que se necesita para esa recuperación, para los hábitos, y que él empezó o a llamarlo o a reconocer que eran 21 días porque él trabajaba un síndrome del miembro fantasma, que es cuando hay algunas amputaciones, ¿cierto que sí? Y entonces la persona está adaptándose con que ya no está, ¿cierto? Entonces, menciono lo de los hábitos con el síndrome que te estás diciendo, porque hay muchos que se han venido por las diferentes patologías estudiando, y me acordé de este en especial, y él decía en especial lo siguiente: advirtió que ese tiempo era el que les llevaba a los pacientes operados a acostumbrarse a su nueva apariencia. Entonces, ¿qué pasa con el síndrome de burnout? Si bien es cierto, es el síndrome del quemado, ¿cierto? Donde el trabajador está agotado y ya está, y de hecho hay características por las que se identifican que usted está cursando ese síndrome. Pero para llegar allá hay otras situaciones como esa no aceptación quizás, o esas ansiedades generalizadas que uno va guardando y no va solucionando. Cuando uno se da cuenta, esté frente a la situación y no soluciona. Entonces, lo primero que les decía de los hábitos, les menciono porque si se supone que en 1950, ¿cuántos años han pasado en 1950 hasta acá? Se han estudiado muchísimos, ¿cierto? Muchísimo más síndromes, y esto empezó desde allá, ¿cierto? Y se ha adaptado hasta el momento. Y luego muchas universidades, un consorcio dice que se necesitan de 18 a 200 y pico días para que se adhiera el proceso. Ahora bien, traigámoslo a lo que está diciendo Segundo sobre el síndrome de burnout. ¿Cuánto tiempo tú te has demorado en construir esos hábitos estresantes en tu vida sin darte cuenta que te están generando estrés? Y cuando ya uno se da cuenta, entonces ya uno no se quiere levantar, que era lo que está diciendo Segundo, ya como que, ay, ya no quiero, ¿cierto? Que es como el resultado de ese síndrome. Exacto, por eso lo explico, porque es que para yo entender
¿cómo es que yo siento que tengo ese síndrome? Necesito investigar y revisar qué fue lo que normalicé en mi vida para llegar allá. Es que relativamente, o sea, a mí me llamó la atención y quise contarles de este síndrome, es porque relativamente es nuevo, o sea, simplemente lleva 21 años, o sea, declarado por la Organización Mundial de la Salud. O sea, se han hecho muchas investigaciones, pero como tal declarado síndrome, realmente es de los más nuevos, diría yo. Sí, también. Bueno, pues ahora les quiero contar, pues, lo que Ruth nos decía ahorita, o Mónica, no recuerdo, lo que nos genera estrés. ¿Cierto? Que lo que nos genera estrés. Pues ahí como podemos ver en la imagen, pues la imagen, como decía, habla por sí sola, ¿cierto? No sé si la están viendo. Sí, ahí estamos viendo. Esa imagen nos habla, o sea, sin diríamos, a tanta explicación, o sea, por sí sola son como los 10 factores más grandes que nos genera estrés. Y pues les quiero hablar uno que hay ahí en la imagen, que es el factor del tiempo. El factor, o sea, nos volvemos esclavos del reloj, ¿cierto? ¿O quién de acá nosotros no es esclavo del reloj? No, difícil decir que no, es difícil, yo creo que es difícil, sí. Miren, tengo un reloj puesto hecho en la mano, ya, somos esclavos. Es que no, o sea, dice que el miedo a llegar tarde y la puntualidad, pues es como algo que nos han como generalizado, y eso que en nuestra cultura la puntualidad no es que sea de lo más fuerte, ¿no? Porque si nos vamos a la cultura europea, la puntualidad sí es como una de las cosas más emblemáticas de la población. Entonces, es uno de los factores, el miedo a llegar tarde. Pero nos habla de que este factor podemos comenzar a afrontar de cierta forma con organización. ¿Por qué? Porque esta llegada tarde comienza a generarnos angustia y muchas veces a llevarnos hasta un problema de depresión, porque no podemos controlar. Y otra cosa que nos lleva a esto es que en estos tiempos que lo estamos haciendo todo virtual, nos lleva a que nos lleva a cruzar como tareas, como actividades, y eso nos lleva muchísimo más a ser esclavos del reloj. Otro de los factores que nos generan estrés, lo que les venía contando, los problemas laborales, la acumulación de trabajos. No sé si mi compañera Mónica en un taller anterior nos decía algo de que ella en principio le gustaba dejar todo para lo último. No me recuerdo si era Mónica o Diana, que le gustaba ir dejándolo ahí y no hacerlo. Entonces, esa acumulación de trabajo nos va a generar estrés, porque cuando nos damos de cuenta tenemos no una carpeta, sino 10. Entonces, es como uno de los factores más desencadenantes que nos genera estrés. Son factores, no, Mónica dice que ella no. Yo recuerdo cuál de las tres fue. Son factores predisponentes, ¿no? Que está, y de hecho de los que uno sabe que van a pasar, pero uno también ahí entra como en tema de procrastinación. Dice Mónica que es otra Mónica, pero que ella no es. No me acuerdo cuál de las tres era porque no lo tengo, pero una de ellas contó un día eso, entonces no recuerdo, entonces lo quería quedar como relevante. Otro de como esos factores que van desencadenando o generándonos estrés es el descanso insuficiente. En estos tiempos es como muy difícil lograr, porque según los últimos estudios o los estudios más relevantes, se dice que el ser humano debe descansar como mínimo 6 horas. No sé cuántos de nosotros logramos descansar esas 6 horas. Entonces, no descansar bien, eso nos levanta pues relativamente ya con un estrés. No, ya sabemos quién fue el que dijo. Sergio está diciendo que fue Sandra que hablaba sobre la procrastinación. Ya descubrimos quién fue. Otra cosa que nos genera estrés son los conflictos personales, las relaciones familiares, claro, de pareja. Esas son son de los demás desencadenantes que nos genera estrés. Y quiero hablarles, creo que uno de los que más nos ocurre hoy en día es no desconectarnos de la tecnología.
o no sé si a mí me ocurre a veces de que me quedo después de hacer las cosas, me quedo media hora mirando cosas que pues, sin sentido. Y eso lo que hace es perdernos primero horas de sueño y de descanso y al otro día pues, no sé, ya nos amanecemos más agotados. Entonces es como una de las cosas como más de que hoy en día estamos presentando, de no desconectarnos. Pero mira que todo lo que tú estás diciendo, segundo, está apuntando a lo que yo decía hace un momentico de los hábitos. Sí, claro. Necesitamos hacer una revisión de esos hábitos. Yo les decía, empezaron los estudios diciendo que eran 21 días y ahora muchísimas, hay un recorrido en el que se dice que cada persona tiene su propio proceso, 18, 20, 30, 50, un año, pero que ese sea el tiempo no significa que nosotros no nos detengamos a reconocer qué y cuáles son esos factores estresantes, ¿cierto? Lo que nos genera estrés, y hay algo muy importante, y es que ese estrés está en el diario vivir. Sí. Y a veces uno quisiera controlar todo. Por eso yo les decía, a mí me estresa que llueva, pero no he contado por qué, ¿no? Y no me estresa siempre tampoco, pero yo dije al inicio, me estresa, pero no he contado por qué, ¿no? Más adelante si sea, cuento por qué. Entonces, para cada uno, el sol, la lluvia, cualquier cosa puede generar, una cosita así chiquitica puede estallar todo. Volviendo a la imagen, no sé, todos ustedes que trabajan en una oficina, no sé si le ha pasado lo que pasa ahí con la chica de la imagen, que pues que está haciendo una cosa, llegan ya que le firmen un documento, el otro le habla, le suena el teléfono, el celular, y simplemente con esos factores le va a generar estrés porque no la dejan avanzar. Yo creo que a algunas de las que están ahí conectadas les ha ocurrido eso. Quiero contarles, por ejemplo, mostrarles esta bonita historia. ¿Por qué les trae esta pequeña historia de María? En sí, no se la voy a leer y la escuché y les quiero para un poquito como de que lo traemos al contexto. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, esa bonita historia de la señora María. Bueno, la señora María acudió a una cita con bastante retraso. Por el camino, iba muy nerviosa pensando que debería haber salido antes. Y comienza la señora María, madre mía, qué horror, qué tarde, pero qué imbécil soy, debería haberlo previsto. Llega al andén del metro, se abren las puertas de un vagón hacia su interior y en esto, un señor que iba sentado se levanta y muy amablemente le dice, por favor, siéntese usted. La señora sin pensarlo mucho, aquí no me dejó compartir. Espera que no me dejó compartir. Bueno, espera. La señora sin pensarlo mucho le responde, no gracias, llevo prisa. Lo que quería traerle esta historia es a cuánto a nosotros nos ha ocurrido lo que le pasa a la señora María. No sé, me gustaría que me contaran ahí, escribieran. O no sé si a Ru alguna vez le ha pasado lo que le ha pasado a María. Que comenzamos a generar este pequeño, con este simplemente acontecimiento, nos genera estrés. Pero ¿qué nos lleva a esta pequeña historia? Que por más que de pronto que ella hizo tantos factores, perdón, nada cambió, ¿cierto? O sea, no hizo de que de nuestra vida... Pues, que si hubiera sentado o si hubiera parado, no hubiera corrido. Es decir, es como decir, me voy a estresar y por mi cuerpo no, y mi mente sí. Lo que quería contar es que, o sea, que por más que la señora María se hubiera sentado, se le hubieran cedido la silla, por más factores que hubieran ocurrido, pues por más factores, pues no iba a cambiar o el tren iba a llegar más rápido, ¿cierto? Entonces, lo que llevamos esto es como estamos hablando de afrontar el estrés, es que debemos como tomarnos un tiempo y pensar que debamos dejarle como el transcurso. Pues no siempre ocurre eso, pero sí como el transcurso de lo que va sucediendo, porque nada sacamos con hacer estas precisiones si no logramos cambiar el factor de las cosas.
Muy bien. Mónica dice que ella le recuerda una experiencia personal antes de iniciar pandemia, que se estresaba porque iba a llegar tarde a la oficina por el trancón de la vía Piedecuesta a Bucaramanga. Y pues obviamente por más que se estresara, pues iba a llegar tarde y no sacaba nada. Dice que se estaba estresando y afanándose, no lograba pasar por encima de los demás. Exactamente, entonces esa era como la reflexión que le llevaba con esa bonita historia, de que cotidianamente a cualquier persona o en cualquier momento podemos llevar a estos factores de estrés. Pues ahora vamos a hablar de la parte más importante que nos trajo hoy, que es sobre el afrontamiento. ¿Cómo vamos a afrontar todo esto que hemos hablado del estrés? Rosa, ahí me está viendo, es que se me fue como la luz. Es que dice que está apagado porque Hola, dice hola. que dice que se te está descargando el computador. No sé, algo pasó. Dice, por eso, te estoy diciendo que aquí aparece en la pantalla que se te descargó el computador. ¿Ahora sí? Ya, mira. Sí, ahora sí. Exactamente, ahora sí. Se descargó el computador. Ahora sí dice que cómo vamos a afrontar pues todo lo que hemos hablado, pues vamos a llegar a la parte más importante que nos trajo esta tarde. ¿Cómo vamos a afrontar el estrés? Entonces, les quiero contar que podemos inicialmente, para comenzar como a darle ese giro, comenzar a establecer como esas prioridades, ¿cierto? Porque muchas veces queremos hacer todo de una sola vez y con eso pues no vamos a lograr pues a alcanzar lo que planeamos. Lo único que comenzamos es a generar o agrandar esos problemas de estrés que traemos. Entonces una es como de las estrategias es establecer prioridades. Es decir, o sea, hacer esas cosas que debemos hacer o que son más prioritarias en nuestras vidas. Otra de las formas de que podemos para afrontar este estrés es mantener como esa relación con personas cercanas, hacer esas cosas que nos generan salir de la monotonía y esas cosas que nos generan una forma más, y es decir, le ayuda a los amigos, familiares y comunidades o organizaciones, hacernos como más visibles dentro de nuestra comunidad. Otras como esas estrategias que podemos tomar es hacer actividades relajantes. No sé, a mí me ocurre que me gusta hacer cosas como cotidianas de la casa, entonces eso me lleva como a desconectarme de cosas o preocupaciones. Y acá, por ejemplo, tenemos unas pautas como leer libros, practicar yoga, o lo que yo hago, que hacer cosas diferentes, o sea, hacer cosas como de la casa, eso me genera como para afrontar esos problemas de estrés, desconectarme como eso que me está generando. Otra de las formas es como evitar pensar obsesivamente en los problemas. No sé si les ha ocurrido que muchas veces nos enfocamos en algo y de cierta forma, pues con pensar no lo vamos a lograr. Entonces, una de las formas para afrontar este estrés es enfocarnos como en esos proyectos reales o no en aquellas cosas que no nos van a desgastar de cierta forma. Una de las formas más importantes es la de realizar algún ejercicio, ya que esto pues nos va a generar no solo una mejor salud, sino que también va a liberar ciertos químicos cerebrales, lo cual eso nos va a hacer sentir bien y nos va a liberar un poco de sustancias que nos van a crear el estrés. Entre ellas tenemos, va a liberar, por ejemplo, los químicos llamados endorfinas, y esta lo que nos hace generar es hacernos sentir más tranquilos. También les quiero contar pues, que también podemos encontrar algunas técnicas para afrontar el estrés. Una de las primeras técnicas que podemos generar, pues tenemos las técnicas corporales,
Entre ellas, pues, las que son partes como las que les venía hablando de realizar algún ejercicio. Y una de las técnicas más importantes, nos llamamos a las técnicas cognitivas. ¿Y cómo logramos, en cierta forma, para hacer reales estas técnicas cognitivas? Unas que son de las más fáciles es comenzar a modificar nuestros pensamientos, sustituyendo los negativos y exagerados con pensamientos positivos y realistas. Y una de las importantes que nos hablaba Ruth que nos habló bastante, pues son las técnicas conductuales, las costumbres que traemos, ¿cierto? Hola. Señor, aquí estoy, los demás también te están escuchando. Adelante, continúa. Que me ha quedado solo. No, lo que te contaba es que en acá tenemos también para desarrollar las técnicas conductuales. Es algo de lo que usted nos venía contando, de las costumbres o adaptaciones que tenemos como persona. Entonces, comenzar a cambiar esas técnicas o como esas costumbres que traemos de nuestro entorno o de nuestra historia, es una de las formas para afrontar problemas de estrés. Otra de las formas también son las medidas de higiene y dietéticas. Pues, como nos ha presentado algunos estudios, las personas cuando tienen un alto nivel de estrés comienzan, no todas, pero algunas desarrollan cuando les llega esa fase de estrés, consumir mucha cantidad de alimentos o alimentos calóricos, dulces, y eso lo que les va a generar a largo plazo es problemas de salud o sobrepeso. Entonces es como una de las técnicas comenzar a comer bien y equilibradamente. Y una de las últimas, pero en esta sí quiero ser como muy clara, que ya son pero ya cuando hay un problema de nivel de estrés como muy elevado, que son los tratamientos farmacéuticos. Pero lo que quería hacerles como muy claro que esto ya debe hacerse bajo estricto control médico, ya que no se pueden automedicarse. Entonces, es como que son como una técnica o factores que se pueden para afrontar el estrés a través de fármacos, como quiero repetirles, bajo prescripción médica. Entre estos de medicamentos, pues encontramos medicamentos ansiolíticos que eliminan la ansiedad, antidepresivos, los cuales tratan de suprimir los síntomas físicos y mentales provocados por el estrés, y también somníferos para facilitar la conciliación del sueño y el descanso. Eso sí quiero dejarlo como muy claro, todo esto debe ser lo último, ya es como bajo estricto supervisión médica. Quiero compartirles este video y después de eso quiero escucharlos como qué les trae este pequeño mensaje. Entonces, si me escuchan ahí. Un grupo de profesionales, todos triunfadores en sus respectivas carreras, se juntó para visitar a su antiguo profesor. Pronto, la charla devino en quejas acerca del interminable estrés que les producía el trabajo y la vida en general. El profesor les ofreció café. Fue a la cocina y pronto regresó con una cafetera grande y una selección de tazas de lo más ecléctica. De porcelana, plástico, vidrio, cristal, unas sencillas y baratas, otras decoradas, unas caras, otras realmente exquisitas. Tranquilamente les dijo que escogieran una taza y se sirvieran un poco del café recién preparado. Cuando lo hubieron hecho, el viejo maestro se aclaró la garganta y con mucha calma y paciencia se dirigió al grupo. Se habrán dado cuenta de que todas las tazas que lucían bonitas se terminaron primero y quedaron pocas de las más sencillas y baratas, lo que es natural, ya que cada quien prefiere lo mejor para sí mismo. Esa es realmente la causa de muchos de sus problemas relativos al estrés. Continuó. Les aseguro que la taza no le añadió calidad al café. En verdad, la taza solamente disfraza o reviste lo que bebemos. Lo que ustedes querían era el café, no la taza, pero instintivamente buscaron las mejores. Después se pusieron a mirar las tazas de los demás. Ahora piensen en esto.
La vida es el café. Los trabajos, el dinero, la posición social, etc., son meras tazas que le dan forma y soporte a la vida. Y el tipo de taza que tengamos no define ni cambia realmente la calidad de vida que llevemos. A menudo, por concentrarnos solo en una taza, dejamos de disfrutar el café. Disfruten su café. La gente más feliz no es la que tiene lo mejor de todo, sino la que hace lo mejor con lo que tiene. Así pues, recuérdenlo, disfruten cada instante de su vida. No se mortifiquen por lo que no tienen o no pueden cambiar. Tengan paz. Inviertan en sus riquezas espirituales. Hagan de su vida una fiesta cada día. Visualicen 10 minutos cada día lo bueno que quieren ver en su vida. El resto, déjenselo a Dios. Y recuerden que la persona más rica no es la que tiene más, sino la que necesita menos. Disfruta tu café. Gracias a todos mis amigos por brindarme su respeto, amistad y cariño. Que Dios los... Quiero que no sé, que me compartan algo. ¿Qué mensaje les trae este video? Hola, Ruth. Hola, pues yo estoy esperando acá que los compañeros nos escriban y ya te leo cualquier cosita. Pues Martín me preguntaba que quién hablaba del estrés. Pues de los que más han hecho como más de la teoría es Holman y Larson, que nos han hablado sobre los acontecimientos, definiciones y tipos de estrés que existen. O sea, uno de los tantos que han hablado sobre el tema, ¿no? Lo que nos traía el mensaje del video es que muchas veces nos vemos o nos enfrascamos en cosas pequeñas que no tienen solución y dejamos de disfrutar como esas cosas más sencillas, las cuales nos van a generar más felicidad. Bueno, vamos a ver qué dicen los compañeros. Estamos ahí esperando. Yo creo que si todos estamos revisando lo que hemos conversado, todo apunta a la revisión de los hábitos y de lo que pues en esa rutina diaria genera ese estrés. Y como dice Sandra, que nos está escribiendo, el estrés hace que nosotros perdamos el foco. Pero obviamente aquí tendríamos que nombrar el euestrés y el distrés, ¿no? Ya eso lo habíamos conversado en una actividad de hace ratico. Pero vale la pena mencionarlo porque yo no puedo, voy a usar una expresión un poco rara, no sé si suena de esa manera, satanizar el estrés y decir es malo, como lo que nos pasa con las emociones negativas, porque bien es cierto que yo tengo que comprender la situación que estoy viviendo y el comprenderla me va a permitir afrontarla, o sea, reconocer los matices, lo bueno, lo malo. Entonces, frente al afrontamiento pues del estrés, reconocer inicialmente que el estrés, aunque es normal, cierto, y que mi cuerpo lo desarrolla por tantas situaciones, pues también yo necesito entender que no lo puedo normalizar. Una cosa es que sea normal, vuelvo y les reitero, no sé si suena demasiado redundante, pero otra cosa diferente es que yo, ay, bueno, sí, no pasó nada y ya. No, porque nuestro cuerpo siente, se cansa, y si nosotros no le damos como el espacio a las debidas cosas que tenemos en ese día, todos no somos trabajo, ¿cierto? Todos no somos estudio, sino que, exacto, muy bien, hace que la carga se vea en exceso, así es, Sandra, sino que también es importante aprovechar otras cosas, ¿cierto? Y otras cosas que el café, el agradecer cuando uno ve como la mañana, ¿cierto? Bueno, ahora sí quiero contarles por qué me estresa la lluvia, porque la lluvia me estresa y no todos los días voy a hacer para no ser, porque eso no es exagerado, es solo mi punto de vista. Hay algunas veces donde siento que el clima triste como que hace que el día se sienta denso y la productividad para mí, por eso les digo, es como yo lo percibo. Entonces siento que esos días tristes como que no soy igual de productiva y por eso no es que no me guste del todo, sí dormir y descansar así con ese clima muy rico,
pero cuando estamos hablando de días productivos, no, ya, es por eso realmente, y porque cuando hay que salir es muy difícil salir con lluvia. También por eso, y ustedes saben que la lluvia causa algunos estragos a veces, entonces también vamos hacia ese lado. Entonces es más porque no me siento productiva en los días fríos, por eso les digo, o sea, yo no me siento del todo, o sea, siento que ese día como que todo es lento, uy, no. Pues no sé si me gustaría que hiciéramos el ejercicio con los compañeros que están conectados, que nos contaran qué es lo que le genera estrés a ellos. O sea, vamos a esperar a que nos escriban. No acaba de contar Ruth, pues o sea, Ruth no podría vivir en Bogotá porque una lluvia del frío, tenaz. No, de hecho no sé, como que lo he pensado y como que no estoy como para la ciudad. No sé por qué. Pero es, pues, no es porque ya se acabó el mundo, no, sino es por lo que les digo, porque siento que esos días transitan más despacio. Yo me imagino que habrán otros compañeros que sí les gustará el clima y serán mucho más productivos, ¿cierto que sí? Por no sé qué dicen ahí en el chat que les produce estrés, dice Sandra, el ruido en exceso me genera estrés. Uy, o sea, Sandra es bien auditiva, ¿no? El vecino que coloca música a todo volumen es un poco estresante, depende. El del 31 de diciembre. Hacer colas en los bancos, dice. No, es que hacer colas es horrible. No, a todos. Lo de hacer colas sí, definitivamente no. Bueno, y a segundo, ¿qué más le produce estrés? Pues a mí, ¿qué más? Ya nos dijo una cosa, pero ¿qué más? Que me generaba estrés, eso como de pronto me he vuelto, o sea, he sido como muy perfeccionista en ciertas cosas, no en todas, pero en esas que sí soy como perfeccionista sí me genera estrés. Y otras que me genera como estrés es cuando debo realizar algo de que de pronto, no, o sea, no encuentro como la información o como cómo se hace esto, o sea, eso sí me genera estrés, o sea, no encontrar como el foco de lo que quiero realizar o como poder arrancar, eso sí me genera estrés y como que me nubla más la mente y me hace, o sea, peor porque no puedes pensar. No me permite pensar con claridad. Martín dice que le estresa que la gente cuando está hablando con él se peguen al celular. Uy, sí. Feo. Pero eso es como generalizado porque hoy en día ya uno ve que, no sé, anteriormente era más fácil, o sea, las personas tenían como más las reuniones más familiares. Ahorita ya no ocurre eso porque cada uno está en su mundo del celular. Entonces, lo que les decía antes, como desconectarnos, ya nos cuesta desconectarnos de la tecnología y son como factores que va generando estrés. Entonces, como esa parte que Martín nos dice, sí es verdad, o sea, es uno de los factores que nos lleva a sufrir estrés en estos tiempos. Pues bueno, pues esa era como la parte que queríamos traerles hoy. Les agradezco por la asistencia, que les haya traído un bonito mensaje y una vez más agradecerles por haberme acompañado, a Ruth y a los demás compañeros. Bueno, muchas gracias a Segundo. Recordemos que frente al afrontamiento del estrés, el reconocimiento de nuestros hábitos nos ayuda a solucionar muchos asuntos. Entonces, les agradecemos a todos por su participación y sintonía en estos espacios. Ya vamos cerrando un poco toda la programación de la semana, del mes, de este semestre 2021-1 en esta virtualidad. Hace un año venimos con este proceso, entonces no se pierdan los espacios, activen las notificaciones de la página de bienestar para que les lleguen cuando estemos en vivo, automáticamente les va a llegar. Este jueves y viernes siguen habiendo talleres psicosociales, así que estén muy atentos de su correo. Un abrazo para todos los que han participado en este espacio y feliz tarde. Muchas gracias, Ruth, por la experiencia y por todo el acompañamiento. Gracias, Segundo.